Y vamos a ver cómo es que inicia la iglesia una vez que ha ascendido a los cielos Jesucristo. Hay una gran diferencia entre que Jesús esté con los discípulos, en que Jesús esté con la iglesia, y en el momento en el cual Jesús asciende a los cielos. Para la iglesia, imagínense eso, imagínense la responsabilidad para los apóstoles. Recuerdan que había ocasiones en que llevaban a algún endemoniado y cuando los apóstoles no podían, ¿qué hacían ellos? Le hablaban a Jesús: Jesús, ven, mira, no pudimos, ¿verdad? Tú hazlo. Cuando había una pregunta difícil, pues Jesús, ven. Y todo, ahí estaba Jesús. Cuando se trataba de desarrollar la fe, cuando se trataba de ayudar, cuando se trataba de todo eso, ahí estaba Jesús. Pero ahora vimos la semana pasada que Jesús asciende a los cielos. Nos quedamos en que una nube lo toma y dos varones se presentan ahí delante de los discípulos y les dicen que bueno, que así como ha sido tomado, así un día le veremos. Y todos la iglesia creemos que un día le veremos venir en las nubes y todo ojo le verá y también toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? En este libro de Hechos vamos a entrar a ver esta historia de qué pasa con la iglesia una vez que Jesucristo ha ascendido a los cielos. Ahora, como iglesia, ¿a quién le vamos a llamar? Ahora, cuando hay un problema, ya no está Jesús así en persona para decirle: Jesús, ven, necesito que saques este demonio. Jesús, tengo esta duda, ¿cómo hacerle la pregunta y ver lo que Él nos contesta? Ahora la iglesia de alguna manera se queda con la responsabilidad de llevar el evangelio y el mensaje. Ha sido enseñada por 3 años por Jesucristo y ellos van a ser los responsables, estos primeros discípulos, de transmitir esta enseñanza a las diferentes generaciones. Para que hasta el día de hoy, imagínense, ha pasado 2000 años. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo ha sobrevivido durante 2000 años? Eso es lo que vamos a ver durante el libro de Hechos, porque Él no nos dejó solos. Y vamos a estar viendo una serie de cosas aquí en el libro de Hechos que son muy interesantes para nuestras vidas. Así que nosotros nos quedamos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11. Y hoy vamos a continuar en el versículo 12. Les decía que estuvimos viendo la última parte donde vimos que Jesús ascendió a los cielos. Ahora, híjole, por primera vez la iglesia se queda sin Jesús así físicamente. Ahora la iglesia para nosotros a lo mejor es normal cuando llegamos a conocer a Cristo y que por fe lo estamos siguiendo y continuando con Él, y a lo mejor no lo tuvimos así en persona. Pero la primera iglesia cristiana sí lo vio, estuvo ahí viéndolo y pues viendo cómo nos ayudaba y todo, pero ahora ya no está, ascendido a los cielos. Pero recuerdan ustedes que Jesús les hizo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que vendría el Espíritu Santo, y para esto les dijo que tenían que hacer algo, les dio una instrucción. ¿Cuál era? Que se quedaran en Jerusalén y que no se movieran. Que si ellos obedecían y se quedaban ahí esperando esta promesa, iba a venir algo sobre la iglesia. Y esto es algo que vamos a ver hoy, el día de hoy. En el versículo 12 vamos a empezar a ver esto. Dice que entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bueno, aquí, ¿a qué le llama camino de un día de reposo? En el Antiguo Testamento, en el día de reposo, por ley, ellos no podían hacer nada dentro del día de reposo. Y cuando menciona que la distancia que era de camino de un día de reposo,
era porque cuando vivieron en el desierto, vivieron en tiendas, entonces era todo un campamento el que ellos vivían. Pero como no podían en el día de reposo hacer nada, entonces ellos se les permitió caminar ciertos pasos o cierta distancia. Entonces la distancia que era permitido caminar para ellos era aproximadamente 900 metros. Que eso era que de donde se armaba todo el campamento era la distancia de la última tienda hacia el tabernáculo. Por eso se permitía que caminaran esa distancia aproximadamente. Entonces cuando aquí dice que era como camino de un día de reposo, se está refiriendo a eso, a la distancia que se permitía caminar durante el día de reposo. Esa era la distancia donde dice que estaban ellos del monte que se llama el Olivar, que estaba cerca de Jerusalén. Entonces, ¿qué tanta distancia había? Aproximadamente 1 kilómetro, 900 metros. Y dice en el versículo 13 que entrados subieron al aposento alto. Muy bien, todos ellos agarraron y subieron al aposento alto. Pero ¿qué es el aposento alto? Quiero que vayan a Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14, aquí en Marcos, en el capítulo 14, está a punto de Jesús de ser entregado y manda a sus discípulos que vayan y busquen un lugar donde ellos van a pasar la última Pascua, esta fiesta que celebraban en conmemoración, recuerdan, a la salida de Egipto, que Dios los había libertado. Iban a celebrar esa Pascua, la última cena, conocida también. Y vean en Marcos 14, 14, una vez que manda a sus discípulos, dice en el 14, y donde entraré, decida al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento que alto, ya dispuesto, preparad para vosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así que lo más seguro es que ese aposento alto, lo más seguro es que por lo que vemos aquí en Marcos 14, es cuando encontramos que estaban ahí, es el mismo lugar donde celebraron la última cena, donde estuvo Jesús con sus discípulos en esa última cena. Todo parece indicar que fue el mismo lugar donde ellos regresaron para estar orando. Por eso dicen, si regresamos a Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Encontramos aquí el nombre de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Ahorita vamos a ver aproximadamente cuánta gente más o menos era la gente que estaba en oración. Lo vamos a ver más adelantito, pero eran aproximadamente 120 personas las que estaban ahí en oración, que estuvieron en este aposento alto. Jesús les dijo, yo quiero que ustedes se queden en Jerusalén, no se muevan, esperen aquí la promesa, porque como iglesia lo que los va a hacer fuertes es esto que les estoy diciendo. Entonces quedan ellos ahí. ¿Quiénes más creen ustedes, como para completar 120 personas, quiénes más estarían aparte de los apóstoles? Ya nos mencionó también que estaban varias mujeres que estaban ahí con ellos, y
menciona que también María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La última vez que ustedes van a encontrar en toda la Escritura, la última vez que mencionan a María es aquí, en el libro de Hechos. No se vuelve a mencionar en toda la Escritura a María. La última vez que se menciona a María es cuando está con todos los apóstoles y con todos los demás mujeres esperando esa promesa de que Jesús les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén. Esto nada más lo quiero hacer porque este comentario en relación por el trasfondo que tenemos como mexicanos, ¿verdad? Y por el trasfondo que traemos como católicos, y el catolicismo dentro de lo que ellos mencionan para ellos es muy importante y la manejan como una corredentora o como alguien en el cual el hombre también puede pedir y ella puede salvar. Y no es así. El único que entregó su vida por nosotros fue Jesucristo. Estuvimos hablando de esto también el 12 de diciembre, ¿lo recuerdan? En ese tema, pero aquí es la última vez que se menciona a María. ¿Y dónde está María? ¿Esperando qué? La promesa que se les dio a todos los demás discípulos. ¿Saben ella también qué promesa estaba esperando? La promesa del Espíritu Santo. Ella necesitaba la presencia de Dios junto como cualquiera de los demás discípulos, y ella fue obediente a Jesús, y juntamente con ella y también los hermanos de Jesús, que aquí los menciona, a María, madre de Jesús, y sus hermanos, obviamente de Jesús, estuvieron ahí. Entonces tal vez estaban, cuando menciona a las mujeres, tal vez eran también las esposas de los apóstoles, varias gente que estaba ahí con ellos. Ahorita vamos a ver cómo fue que sustituyeron a Judas, quién fue el que sustituyó a Judas, que fue el que traicionó a Jesús. Y bueno, yo lo quiero hacer mención nada más porque no se vuelve a mencionar a María durante todo la palabra de Dios de lo que resta. Con esto lo que yo les quiero decir es, si ella fuera tan importante dentro de la salvación, ¿ustedes creen que los apóstoles no lo iban a mencionar en sus cartas? Lo hubieran mencionado, hubieran dicho la importancia. No, en ninguna de las cartas de los apóstoles se vuelve a mencionar. En todo el libro de Hechos respecto a cómo la iglesia creció, no se vuelve a mencionar a María. María cumplió un papel muy importante. Nada más pónganse a pensar ustedes que el Padre todavía no mandara a Jesús aquí a la tierra, y que lo va a mandar en este tiempo, y que el Padre está observando entre nosotros a qué familia le entrega a su Hijo. ¿Ustedes creen, pónganse a pensar, creen que el Padre lo entregaría a una familia de los que estamos aquí? ¿Qué se necesita para que el Padre entregue a su Hijo Jesús al cuidado de una familia? Vivir en santidad. Y la pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí cumple los requisitos del Padre como para que el Padre entregue la vida de su Hijo en manos de nosotros? ¿Entienden que cada uno de nosotros cumple un propósito aquí en la tierra como ser humano? Y uno de los propósitos de María fue algo increíble, y ahí menciona que fue una mujer llena de gracia, de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ella había decidido vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no solamente ella. ¿Quién más? José, que era del linaje de David, y el Hijo de Dios tenía que venir del linaje de David, y quien cumplía ese requisito era José, no María. Escuchen esto, si María no se hubiera casado con José, escuchen esto, María no le hubieran entregado a Jesús a su cuidado. Si María no se hubiera casado con José, ella no le hubieran entregado a Jesús.
porque la promesa era que el Salvador tenía que venir del linaje de David. Y si ustedes leen los evangelios, al principio de los evangelios van a encontrar que el que era linaje de David era José. ¿Cómo era que María hacía la voluntad de Dios? Hasta en eso, en saber con quién se iba a casar para cumplir el propósito que Dios tenía para ella. Si ella decide casarse no con José, el propósito de Dios que Dios tenía con ella no se cumple. El hecho de que ella decide escuchar la voz de Dios y se casa con José, entonces el hecho de que José sea del linaje de David y ella viva en santidad, eso entonces crea lo perfecto para que Dios diga: ya encontré la familia de la cual se va a hacer cargo a mi hijo y lo va a criar en los caminos. Así que Dios está observando siempre todo a su alrededor en esta tierra para ver quién va a cumplir sus propósitos. Y María y José cumplieron el propósito de Dios en su momento. Pero ese hecho, y que la Iglesia Católica en un momento dado decida o empieza a transmitir a la gente de que ella es corredentora, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El hecho de que ella haya sido una mujer en obediencia, en santidad, y en la cual Dios le encargó a su Hijo Jesús para que pudiera llevarlo, cumplió un propósito en esta tierra, así como tú y yo cumplimos un propósito, así como lo cumplió Pedro, así como lo cumplió Pablo, cada uno de los apóstoles. Dios los escogió porque tenía un propósito para cada uno de ellos, y sigue teniendo propósitos para tu vida y para mi vida. El asunto es, ¿será que vamos a cumplir los propósitos de Dios en este tiempo nosotros? ¿Y de qué depende? Lo único que depende, mira, no depende de nadie. Si tú estás pensando que no estás cumpliendo el propósito de Dios por tal o cual persona, déjame decirte que estás haciendo una excusa de tu vida. El único de quien depende que se haga la voluntad es de nosotros mismos, de nadie más. De lo que tú y yo decidimos cómo vamos a vivir. De eso depende que se cumpla la voluntad de Dios. Así que aquí es donde encontramos por última vez a María y también a sus hermanos. Bueno, sus hermanos todavía se mencionan, inclusive ellos escribieron por ahí algunas cartas, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay algo bien importante en el versículo 14 donde dice: todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración. ¿Qué significa perseverar unánimes en oración? En un mismo sentir. Imagínense, por ejemplo, que a ustedes les cae mal un político, para no dar nombres, ¿verdad? Les cae mal algún político de México, no sé quién ustedes gusten. Y entonces al pastor se le ocurre decir: ¿saben qué? Vamos a orar por tal político. ¿Saben qué significa orar unánimes? En un mismo sentir. Significa que si Dios da una instrucción, lo hacemos, pero lo hacemos de corazón. No lo hacemos porque, pues ya que, a mí me cae re mal, pero pues si dicen que tenemos que orar, pues ya que. ¿Saben? El orar unánimes va más allá de simplemente orar juntos. Tal vez alguien diga, el pastor está enfermo, vamos a orar por él. Y tal vez haya algunos que estén muy entusiasmados y decir: órale, qué padre, vamos a orar por él. Otros: ay, no puede ser, me cae re mal y tengo que orar todavía por él, ¿no? ¿Sí? ¿Saben lo que es orar unánimes juntos? Es en un mismo sentido. En ellos no había diferentes tipos de sentimientos de decir: tal persona que ore, tal persona, yo no, ese me cae mal, yo oro por tal persona, ese sí me cae bien. No, cuando ellos estaban orando unánimes, era porque había un solo sentir respecto a algo.
Ahora, quiero que entiendan que aquí, de alguna manera, literalmente, empieza la iglesia a orar. Yo les decía que cuando Jesús andaba con ellos, es más, ustedes recuerdan cuando Jesús les dijo, quiero que oren conmigo. ¿Y cuando regresó, cómo los encontró? Dormidos. ¿Alguna vez los han encontrado dormidos orando? Sí. De alguna manera, ¿saben? Ellos no estaban a lo mejor, bueno, entendían la comunicación con Dios y esa parte de orar, pero a lo que yo voy es que la iglesia por primera vez va a orar en nombre de Jesús. La iglesia nunca había orado en el nombre de Jesús. Era la primera vez que la iglesia iba a orar en el nombre de Jesús. Para eso yo quiero que vayamos a Juan, al capítulo 14. Y aquí vamos a encontrar en este capítulo algo bien interesante. Juan 14:1. Este capítulo 14 de Juan es, híjole, si pudiéramos ponerle una introducción al capítulo 2 del libro de Hechos, sería este capítulo 14 de Juan. Vamos a encontrar algo bien interesante dentro de este capítulo 14 de Juan, que nos introduce al capítulo 2 de Hechos. ¿Alguien sabe cómo empieza el capítulo 2 de Hechos, que todavía no llegamos? ¿De qué habla? De la venida del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. La promesa de Dios llegó a la vida de los cristianos. Pero este capítulo 14, estas palabras de Jesús toman mucha relevancia antes de entrar al capítulo 2 del libro de Hechos. Vean Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas hay? Muchas. Entonces, ¿cuánta gente creen que Él está esperando que se salve? Muchos. ¿Creen que habemos muchos aquí? Sí, pero todavía hay muchos más moradas para todo el que quiera. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Así que Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Está diciendo que va a ir entonces ¿a dónde? Porque dice, voy pues. La pregunta es, ¿a dónde va? Va a ir a ese lugar eterno donde vamos a pasar la eternidad, y dice que va a ir a preparar un lugar para nosotros. ¿Saben? Esto es increíble. El Hijo va a ir a preparar. ¿Saben qué está haciendo entonces Él allá? Preparando nuestro hogar. ¿No les emociona eso? Increíble. Y dice en el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Jesús en este versículo hace su promesa. Él dice, si me fuere, les preparo lugar, y luego ¿qué? Vendré otra vez. Él vuelve a decir, Él piensa regresar por segunda ocasión por su iglesia. Él aquí está dando la promesa a la iglesia, yo me voy a ir, y estando allá voy a preparar lugar, pero luego regreso por la iglesia. Regreso, dice, os tomaré a mí mismo. Así que nos va a tomar para Él. Dice, ¿para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Les gustaría estar donde está Jesús? ¿Se imaginan qué increíble lugar? Y dice en el 4, y saben a dónde voy y saben el camino. ¿Cuántos saben a dónde fue Jesús y cuántos saben quién es el camino?
Él es el camino. Vean lo que dice el versículo 5. Uno de los discípulos tenía un poquito de conflicto en este sentido, pero al mismo tiempo también era honesto. Si adentro de su honestidad decía, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿A alguien alguna vez le han dado dirección y no saben cómo llegar? Sí, muchas veces. Un día les voy a dar dirección y a ver cómo llegan a mi casa. Estaría interesante ver cuántos llegan allá. Un día fuimos allá a tener una reunión y creo que ya de regreso pues dijeron, no, sí sabemos llegar ya. Creo que llegaron hasta el otro día a sus casas. Pero bueno, Tomás le dice, es que Señor, no sabemos a dónde vas. Estaba siendo de alguna manera honesto Tomás, diciendo, es que a lo mejor, ¿alguna vez les ha pasado a ustedes aquí que se ha dicho un anuncio y ustedes están un poquito distraídos? Y que dicen, ¿a poco el pastor encargó tarea? Nah, ya ni cuenta me di. ¿Saben? Una persona se acercó conmigo y me dijo, no hombre, yo estoy haciendo así, no hombre, los versículos de veras, estoy sacando un chorro de versículos para un solo versículo. Le dije, ¿en serio? Oye, pero eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Todo eso que estás haciendo. Sí, pero pues eso se puede hacer. Le dije, no, pues qué bien, ¿verdad? O sea, le digo nomás, compleméntalo obviamente también con lo que tú entiendes y todo esto, y ya todos los respaldos que encuentres la escritura, pues qué padre. Dice, no hombre, ya voy bien adelantado. Le digo, ¿a poco? Pues ¿en qué versículo vas? Esto me lo dijo el jueves. Le digo, ¿en serio? Pues ¿en qué capítulo? Digo, ¿en qué versículo vas? No hombre, ya voy como en el versículo 5. Dije, caray, ¿vas adelantado en el versículo 5? Sí. Le dije, a ver, ¿qué estás haciendo de tarea? Pues usted dijo que eran 10 versículos de este domingo para el otro domingo, ¿no? Ya llevo 5 y apenas es jueves. Le digo, ¿estás haciendo uno por día? Sí, pues sí, uno por día, eso dijo usted. Y dije, me tardé como media hora explicando y dije, no puede ser que no me hayan entendido. Lo bueno es que toda la demás gente que estaba ahí lo volteó a ver así como que, ¿es en serio lo que estás haciendo? Porque había más gente ahí cuando me estaba diciendo esto y dijeron, dice ella, ¿qué no era así? Y todos, no. ¿A poco entendí mal? Sí. Así que lo bueno es que fue la única persona que me había entendido mal y los demás no. Entonces ya se dio cuenta que sí estaba distraída. Bueno, hoy que revise su tarea me daré cuenta a ver qué más entendió, si bien o mal, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a lo mejor no estamos distraídos? Tomás le dice a Jesús, Señor, ¿a poco ya dijiste cuál es el camino? ¿Cómo? ¿Sí? ¿A qué horas? Yo ni cuenta me di. Lo que le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús, ya viendo que no había entendido, le dice el versículo 6. Quiero que lo subrayen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así o más claro. O sea, Tomás preguntando, es que Señor, si no nos has dicho cuál es el camino. Ok, Tomás, has estado distraído. Yo soy el camino. No solamente yo soy el camino, Tomás, yo soy la verdad. Pero no solamente soy la verdad, Tomás, soy la vida. Y escucha esto, Tomás. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Tomás dijo, pero ¿y el Señor de las mandarinas dónde lo dejamos, Señor? ¿Y San Juditas? ¿Y el Sagrado Corazón? ¿Qué hacemos con la Virgen? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre
si no es por mí. ¿Creen que será muy complicado entender eso? Cuando dice nadie puede ir al Padre si no es por mí, ¿qué parte no entendemos de nadie? Pues nadie es nadie. Por lo tanto, nadie se puede salvar a menos que crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú tienes otra creencia, entonces alguien te ha estado engañando. Y ese alguien, independientemente de que se presente a través de una religión o de alguien, simplemente es el diablo que te está engañando para que tú no conozcas al Salvador. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro pecado hizo separación entre el Padre y nosotros. Hay una sola manera de volvernos a acercar al Padre, y ese es Jesucristo, su Hijo. No hay otra manera. Versículo 7. Ahora escuchen lo que les dice. Ha estado con ellos por 3 años y ahora les dice: si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Wow, ¿qué está diciendo Jesús? Dice: si me conocieras. Quiere decir que ellos habían andado 3 años con él, pero no lo conocían. ¿A qué se refiere con que no lo conocían? ¿Que no sabían cómo se peinaba? ¿No sabían de qué color eran sus ojos? ¿No sabían cómo se vestía? Sí, pero ¿qué era lo que no conocían de él? Que él era el camino, la verdad y la vida. Y por eso Jesús les dice: si ustedes me conocieran, también a mi Padre conocerían. Uno de los mayores problemas de una de las religiones que existen, de los testigos de Jehová, es que ellos no creen en Jesús como Dios. Y por lo tanto ellos no pueden, ¿cómo conocer al Padre si ya lo dijo Jesús? Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. ¿Cómo? No se puede ir y decir: yo me brinco a Jesús y llego al Padre. No se puede. Hay una sola manera, y es a través del Hijo, y el Hijo te lleva con el Padre. Y tú conoces al Hijo y entonces conoces también al Padre. Entonces cuando Él les revela esto, esta revelación hace que Jesús les diga: desde ahora le conoces y le habéis visto. Ahora que ustedes me conocen como el camino, la verdad y la vida, ahora están conociendo también al Padre. Después de decir esto, vean lo que dice ahora Felipe, el de la iglesia. No, no es cierto, este es Felipe, el de la allá. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y nos basta. O sea, ¿qué les acaba de decir en el versículo 7? Si ustedes me conocen a mí, también conocerían a mi Padre. Pero luego les dice: y desde ahora le conocen y le habéis visto. ¿Y ahora qué contesta Felipe? A ver, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, ¿con eso nos basta qué? Pues creer que está en ti el Padre. Y versículo 9. ¿Qué creen que vaya a decir Jesús? Imagínense, bueno, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A mí me impresiona la primera parte cuando le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no ¿qué? No me has conocido. Eso, ¿saben? Es como estar hablando, dejar de hablar el Hijo para hablar el Padre, porque ¿quién quería Felipe que le mostrara? Al Padre. Y ahora Jesús toma en sentido personal y dice: ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces?
Está hablando el Hijo y está hablando el Padre en una conversación increíble. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué increíble que los testigos de Jehová quieren conocer al Padre, pero no quieren conocer a Jesús. No se puede. En cambio, nosotros llegamos a través de Cristo Jesús y entonces podemos conocer al Padre, porque son uno mismo. Y Jesús lo está diciendo. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué Jesús, les hago una pregunta, iglesia, por qué Jesús, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y creemos? ¿Por qué Jesús no agarró y dijo, muy bien Felipe, aquí está, ¡pam!, se abrió el cielo y apareció el Padre? Porque Jesús quería dejar en claro que nosotros, confiando en Él, estamos seguros. Y se lo trató de explicar una vez más a Felipe y a los discípulos que estaban ahí con estas dudas. Y les dice, mira, no sé de qué manera puedas creer que Dios está en mí y yo en el Padre. Pero si aún no me crees por lo que digo, porque todo lo que digo, quien lo dice es mi Padre, pero si aún no crees en eso, créeme por las mismas obras que has visto de lo que he hecho aquí en la tierra. Si tú ves todo eso, lo que he dicho y lo que he visto, entonces estás viendo al Padre en mí. Esto era increíble, te debe de dar te debe poner la piel de gallina. Pero ahí estaba Dios, se había hecho hombre para ti y para mí, para decirnos cuánto nos amaba. Increíble. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, todo el que crea en mí, las obras que yo hago, las va a hacer. Pero dice, aún mayores, pero antes de que ustedes hagan cosas mayores, debe de suceder algo. ¿Qué era lo que tenía que pasar? El Hijo ascender a los cielos con el Padre. Por eso les digo que este capítulo 14 va a ser como toda una introducción al capítulo 2, y ahorita vamos a ver, del libro de Hechos. Pero vean lo que sigue diciendo. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Donde por primera vez la iglesia empieza a pedir en el nombre de Jesús. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo que estamos leyendo. Entran al aposento alto y entonces por primera vez la iglesia empieza a orar al Padre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, porque apenas hace unos instantes Jesús estaba todavía con ellos, pero ahora Jesús es tomado al cielo en una nube, y ahora la iglesia, entre comillas, se queda sola, porque no se queda sola, se queda el nombre de Jesús para la iglesia. ¿Y por qué entonces desde hace 2000 años hasta ahorita la oración de los cristianos es en el nombre de Jesús? Porque Él lo dijo.
Y dijo, mayores cosas van a hacer ustedes, porque el Padre se va a glorificar en el Hijo. Cuando yo esté allá arriba, ustedes van a pedir en mi nombre, y entonces van a hacer mayores cosas. Así que el versículo 3 es clave. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué iba a hacer Él? Lo iba a hacer. Eso no es darnos confianza. Ahora, cuando se refiere a que todo lo que pidiéramos Él nos lo va a dar, ¿a qué se refiere? ¿A que si yo le pido droga, me va a dar droga? A ver, ya dijeron, entonces, ¿no que todo? A ver. Exactamente, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto. Porque muchas veces, dice Santiago, lo que hacemos es pedir mal y no recibimos. Y como no recibimos, decimos, pues no, que nos iba a dar todo. No, pues o sea, sí todo, pero lo que es bueno cuando estamos en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, le pedimos algo y Él nos lo da. Así que esto nada más hago esa aclaración para que luego no vayan a decir que no les dio todo, ¿verdad? A lo mejor algunos piden alguna egipcia, entonces pues, o sea, no. Entonces, cuando nos alineamos al corazón de Dios, entonces Él nos da lo que pedimos, ¿verdad? Escuchen versículo 15. Si me amáis, guardad, ¿qué? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de aquí aman a Dios? ¿Creen que será muy difícil saber si alguien ama a Dios? ¿Cómo saber que alguien ama a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Si tú agarras y dices, no hombre, yo como amo a Dios. O sea, miento todos los días, pero no, ¿cómo lo amo? ¿Eso es lo que dice que eso es amar a Dios? No, dice, si tú me amas, hay una manera de demostrarlo, guardando mis mandamientos. Una vez que nosotros guardamos sus mandamientos, dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Saben desde cuándo está el Espíritu Santo aquí en la tierra? Desde hace 2000 años y sigue vigente en la iglesia el día de hoy. Por eso les digo que este capítulo 14 es una introducción al capítulo 2 de Hechos. Porque ¿qué está diciendo el Hijo? Me voy a ir ¿a dónde? Al Padre. Y una vez que esté con el Padre, ¿qué iba a hacer Él? Voy a rogar al Padre, ¿para qué? Para que envíe un consolador. Antes de entrar al capítulo 2, cuando vemos que entra el consolador a la iglesia, encontramos que el Hijo se fue, ascendió y estuvo con el Padre, rogando por su iglesia, diciendo, envíales otro consolador. Vean la instrucción del Hijo a la iglesia. Iglesia, ustedes no se muevan, espérenme aquí, esperen la presencia del Espíritu Santo. Si ustedes no se mueven de aquí, yo ahorita, bueno, no ahorita regreso, ¿verdad? Pero voy al Padre, y ahí con el Padre voy a estar rogando para que les envíe un consolador. No se van a quedar solos. Después de que Jesús asciende a los cielos, ¿cuánto tiempo tardó para que descendiera el Espíritu Santo a su iglesia? ¿Alguien sabe? 10 días. 10 días que estuvieron los apóstoles en oración, clamando y pidiendo, Señor, tu promesa, Señor Jesús. No nos vamos a mover de aquí. Nos dijiste que no nos moviéramos, no nos movemos. 120 personas en oración,
por primera vez la iglesia orando en el nombre de Jesús, que era lo que Jesús les había enseñado. Por eso les digo, este capítulo 14 puede ser una introducción a todo el capítulo 2 de Hechos. Todo lo que Jesús enseñó se cumple literalmente de lo que estamos viendo en el libro de Hechos, de cómo empieza. El Hijo ascendiendo al cielo, rogando al Padre por un consolador, y en el capítulo 2 vemos cómo entra el Espíritu Santo a la iglesia para abrazar y para consolar. Y dijo, la promesa de Jesús fue, es para siempre. Esto es increíble. Si alguien de aquí no ha sentido nunca el abrazo del Espíritu Santo, no saben de lo que se han perdido. Y si alguien de ustedes dice, ah caray, así como Felipe, ¿y eso cómo? ¿Qué? Pues yo nunca he sabido, ¿verdad?, eso del Espíritu Santo. Ahorita al final vamos a orar, pero necesitamos entender que dice en el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Uno de los mayores y más grandes conflictos que ha tenido la iglesia cristiana es creer y decir simplemente, yo creo en Dios, amo a Dios y por lo tanto todo mundo me debe de creer por eso. Si yo le digo a mi esposa, me tienes que creer que te amo, pero ella me ve con otro hombre, y ella me ve con otro hombre, y yo le digo, ay, pero, ¿y qué tiene que ver eso, Anita? Yo de todos modos te amo. Y hasta la golpeo porque no me cree. ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo se demuestra entonces el amor? O sea, pues es eso, se demuestra, ¿no?, con hechos. Y lo que está diciendo Jesús es, si ustedes me aman, pues demuéstrenlo guardando mis mandamientos. Entonces, uno de los mayores conflictos de la iglesia es creer que nosotros nada más tenemos que decir, te amo, Dios, y ya. A ver, ¿por qué no me crees que amo a Dios, pastor? ¿Porque estoy comiendo palomitas durante la alabanza? ¿Estoy comiendo papitas durante la palabra? ¿Por qué no me crees que amo a Dios? ¿Porque estoy platicando con los demás? Porque, ay, ahora qué horas termina la alabanza y la adoración. No. Híjoles, a ver a qué horas va. Mejor me voy a la cocina a platicar mientras, a ver en lo que pasa esto. O sea, por eso no me crees que lo amo. No, créeme, yo lo amo. Es más, si no me crees, me enjuicias, eres malo. ¿Se debe de demostrar o no lo que amamos? La pasión se demuestra siempre en lo que hacemos. Y Jesús lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El Padre fue a orar e interceder por nosotros para mandarnos el Consolador. Pero ese Consolador, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Por lo tanto, si es santo, ¿dónde va a vivir? En un lugar santo. Es ahí donde Él vive. Versículo 17. El Espíritu de verdad. ¿Quién dijo Jesús que era la verdad? Él. Pero ahora, ¿qué dice? Que el Espíritu de verdad. ¿Entienden cómo en este juego de palabras está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo una misma persona? Entonces Él les dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuchen esto, el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque prefieren la mentira. ¿Qué pasa si tú vas al mundo y le dices la verdad? Pues se burla de ti. Ve y dile al mundo que Jesús va a regresar por segunda ocasión para que veas lo que te dicen. Ve y diles al mundo que la solución a sus problemas está en Jesús y ve cómo te mandan al cuerno, ¿va? El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad.
Vean lo que sigue diciendo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Número 1, no lo ve. Número 2, ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará ¿en dónde? Estará. La palabra estará, ¿qué es? Es pasado, presente y futuro. Futuro. En este capítulo 14 de Juan está hablando en un futuro. Estará en vosotros. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Hechos capítulo 2, que es el que todavía no llegamos, pero por eso le digo que este capítulo 14 es como la introducción. Estará en vosotros. Ya le conocen. ¿Por qué creen? Es que me impresiona esto que Jesús, su forma de enseñar. Pero Él les dice, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo era que ya conocían al Espíritu Santo si todavía no venía? Él era justo lo que estaba diciendo cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y te creemos. Pues si yo soy, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Y ahora qué les dice? Ustedes conocen el Espíritu de verdad. ¿Por qué les dijo eso? Porque Él era. Dice, pero ahora habla en un futuro. ¿Habitarán dónde? En ustedes. Eso hablaba de la promesa que el Padre les dijo, espérenme 10 días aquí. Bueno, no les dijo cuántos días, nada más les dijo, esperen aquí, yo voy a ir al Padre, voy a rogar por ustedes y entonces vendrá el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. ¿Quiénes lo pueden recibir entonces? Los que quieren conocer a Dios. Una de las cosas más increíbles es que el Espíritu de Dios puede estar en todo lugar. Jesús vino en carne como tú y como yo. Y estaba, entre comillas, estaba sujeto a las leyes que rigen aquí en la tierra, que es el poderse, yo soy materia y entonces nada más puedo estar en un solo lugar. Pero el Espíritu de Dios está aquí con nosotros y está en la iglesia con China y está en la iglesia, digo en China, no con China, soy yo medio raro. En la iglesia en China, en la iglesia en Rusia, en la iglesia en todos lados, porque es Espíritu. Y Él prometió estar siempre con su iglesia. Por eso es increíble poder tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ya les decía, si es Espíritu Santo, ¿dónde va a morar? Donde hay santidad. Por eso les dijo, el Espíritu del mundo no lo puede recibir. ¿Ustedes creen que allá afuera quieren vivir en santidad? Lo más triste que les digo es que la misma iglesia nos estemos engañando, viviendo no en santidad y diciendo que somos llenos del Espíritu Santo. Eso sí sería muy triste. Que la misma iglesia se engañe y decir que tenemos la presencia de Dios aunque no vivimos nada de santidad. Versículo 18. Vean cómo no para de hablar de esto que iba a llenar sus vidas. Dice, no los dejaré ¿qué? Huérfanos. Es lo que les digo, Él, Jesús, está con la iglesia, pero ahora ¿qué va a hacer Jesús? Va a ascender a los cielos. ¿Y cómo iba a quedar la iglesia? Entre comillas, huérfana. O sea, ya no íbamos a tener ahí a Jesús o al Padre. ¿Recuerdan uno de los nombres que dice Isaías 9:6? Será llamado su nombre admirable, consejero, Padre. Uno de los nombres de Jesús era Padre eterno. Entonces toda la escritura habla de cómo ellos son uno. Y les dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué dijo? Vendré a vosotros. Y les dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Guau, todo lo que enseña Jesús. Y dice algo muy cierto, todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Pero ustedes qué? Yo entiendo que la gente sea incrédula y no quiera saber nada de Dios, pero nosotros lo tenemos que ver. Tenemos que saber que Él es real y que Él está con nosotros. Así que, ¿me enoja que la gente no conozca de Dios? No, claro que no. Da tristeza, sí, da tristeza que la gente no quiera buscar a Dios. Que estemos afanados en todo lo que el mundo ofrece y al final de cuentas yo busco a Dios solamente cuando hay un problema. Y si entonces en medio de ese problema ya me contestó, gracias Dios, ahí nos vemos, y otra vez sigo afanado en el mundo, y entonces otra vez otro problema, regresé Dios, otra situación, y así vivamos. Pero Dios está esperando que nosotros demostremos nuestro amor con Él en que guardamos sus mandamientos. Esa es la forma en cómo se ama. Lo vuelve a decir en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? O sea, ¿qué necesitamos hacer para que el Padre nos ame? Amar nosotros con todo nuestro corazón a su Hijo. Wow, ¿no les parece eso increíble? Disculpen la reiterancia de esto, pero imagínense los testigos de Jehová creyendo que sin amar al Hijo pueden amar al Padre. No se puede. El Padre ama a aquellos que aman al Hijo. Dice, versículo 21 una vez más, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, un mismo, ama el Padre a aquella persona que ama a Jesús, pero Jesús también ama a aquellos que lo están amando, obviamente, y dice, yo me voy a manifestar a través de ti. ¿Cómo viene una manifestación de Jesús a nuestras vidas? Cuando nosotros lo amamos. ¿Y cómo demostramos que lo amamos? No hay otra manera más que viviendo una vida en rectitud con Dios. No hay otra manera. Versículo 22, le dijo Judas, pero luego hace la aclaración, no el Iscariote, porque dentro de los 12 discípulos había 2 Judas, de nombre, ¿verdad? Uno de ellos era Iscariote, el otro Judas, que inclusive Jesús tenía un hermano también que se llamaba Judas. Es más, ¿saben quién escribió el libro de Judas, la carta de Judas, que viene antes de Apocalipsis? Es el hermano de Jesús. Y el otro hermano que escribió otra carta, otro hermano de Jesús, fue Santiago. La carta de Santiago y la carta de Judas que viene en su Biblia, la escribieron hermanos de Jesús. Pero bueno, Judas, aquí hace la aclaración, no es el Iscariote. Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces para él era así como no sé, algo como, pues, curioso, ¿no? Porque yo les pregunto, por ejemplo, si hoy sale el sol, ¿no lo ve todo mundo? Sí. Entonces para él, para Judas, era preguntarle, bueno, ¿cómo a nosotros te vas a manifestar y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora habla en plural. ¿Quiénes van a venir a la vida de nosotros, de la vida del cristiano? El Padre y el Hijo, pero ya dijo anteriormente quién era el que iba a venir a morar en nosotros. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Esto es increíble. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Eso no es increíble? Él quiere hacer morada en nosotros. Imagínate cuánto te anhela, cuánto nos anhela el Padre,
y nosotros no queremos estar con Él. Entonces la pregunta de Judas se contesta o no, porque dice, bueno, a ver, tú te quieres manifestar a otros, pero el mundo no te va a conocer, ¿cómo va a ser esto? Pues es muy lógico lo que le da la respuesta. Pues el que guarda mis mandamientos es al que al Padre, yo y el Espíritu Santo nos vamos a manifestar en esa vida. ¿Por qué no se va a manifestar en los demás? Porque no quieren a Jesús, no lo aman. ¿Se puede manifestar Dios en medio de un pleito, les pregunto? ¿En medio de odio y de rencor? Pero decir que yo soy cristiano, ¿con eso basta para que Él se manifieste? ¿Ese quién? En el que guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamiento dio Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que se améis los unos a los otros. No nos podemos engañar en decir que la manifestación de Dios está en nuestras vidas cuando no amamos, o cuando no perdonamos, o cuando seguimos con odio y con rencor en nuestras vidas. Cuando en medio de un pleito, y entonces yo digo que Dios está conmigo, no nos podemos engañar. La única manera en que se marca una diferencia entre el mundo y su iglesia es aquellos que guardan sus mandamientos y que aman a Dios. Esa es la forma en cómo se manifiesta el Padre a través de la gente. Dice en el versículo 24, el que no me ama, no guarda ¿qué? Mis palabras. Y la palabra que habéis oído, vuelve a decirlo, no es mía, sino del Padre que me envió. Así que ¿cómo nos damos cuenta que amamos a Jesús? O más bien ahora nos dice, ¿cómo es que demostramos que no lo amamos? Pues porque no amamos su palabra. ¿Cómo vamos a demostrar que lo amamos si no amamos su palabra? Bueno, valga toda la redundancia, ¿va?, que dije. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean una vez más cómo entrelaza todo Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién va a mandar al Espíritu Santo? El Padre, pero lo va a enviar en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo va a ascender a los cielos, va a rogar al Padre, y lo que ahora vemos en el libro de Hechos, por lo que conocemos, 10 días después, el Padre envía el Consolador a su iglesia. Todo aquí lo estaba explicando, y nosotros que tenemos ya el libro de Hechos lo podemos obviamente encajar en cada parte y darnos cuenta cómo cumplió cada palabra que Jesús hizo. Dice en el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaras, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esta enseñanza del capítulo 14 es toda la introducción al capítulo 2 de Hechos, donde dejó escrito cómo iba a ser o cómo es que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Por qué iba a venir? Porque él iba a rogar al Padre, pero primero tenía que ascender a los cielos. Lo primero que iba a pasar es, ¿recuerdan que dijo? Van a empezar a orar en mi nombre.
Todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo los daré. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, pero saben, no sabían ni qué era. No sabían ni cómo se iba a manifestar. El mayor problema de la iglesia es a veces creer que ya sabemos cómo se manifiesta, cómo es. Y el Espíritu Santo es tan increíble que a veces creemos que para ser llenos del Espíritu Santo me tengo que caer, y si no me caí entonces no he sido lleno. Creemos que si no hablo en lenguas entonces no he sido lleno. Hemos nosotros encuadrado la presencia del Espíritu Santo y decimos, es esto. Yo les pregunto, si fuéramos así, entonces ¿por qué no nos vamos a la Biblia? Vamos a llegar al capítulo 2 de Hechos, y ¿saben cómo se manifestó el Espíritu Santo? Dice, con una lengua de fuego arriba de la cabeza. Si entonces nos vamos a ir a la palabra, entonces ¿por qué cuando veamos a alguien con una lengua de fuego en la cabeza, digamos entonces ahí está la presencia del Espíritu Santo? Pero el hombre ha agarrado lo que ha querido, o como nos han enseñado, a como se ha entendido. Pero saben, ellos, los primeros cristianos, no tenían ni idea de lo que iban a esperar de Dios. Simplemente estaban obedeciendo, y dijo Jesús, ustedes espérense aquí, ok, yo aquí esperamos, aquí clamamos, y cuando Él diga, pues aquí vamos a estar. Y eso fue todo. Esperaron en el Padre, esperaron en la promesa del Hijo. Dijeron, si eso es lo que tenemos que hacer, eso haremos. Vamos al libro de Hechos, regresamos. Así que una vez más el versículo 14, vean lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban esperando todos ellos? La promesa de Jesús. ¿Quién estaba entre ellos? María. María estaba esperando la promesa de ser llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Había conocido, dice, todos ellos lo habían conocido porque habían visto al Hijo, pero dice, ahora morará dentro de ustedes. Y ahí es donde en el capítulo 2 viene la venida, pero bueno, todavía no llegamos ahí, ¿va? Vamos en el versículo 15. Una vez que da esto Lucas, porque recuerdan que Lucas es el escritor del libro de Hechos, ahora versículo 15, aquí hace un paréntesis y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí es donde entonces vemos un aproximado de la gente que estaba ahí en oración y en ruego, más o menos 120 personas. ¿Quiénes eran? Lo que sí sabemos, que ya vimos, estaban los apóstoles. ¿Quién más estaba? Estaban los hermanos de Jesús, estaba la mamá de Jesús, y ya no menciona quiénes más estaban, pero eran 120 personas. Les digo, ¿qué tal si estaban las esposas de los apóstoles? El asunto es que eran 120 los que estaban ahí clamando en oración, y vemos entonces por primera vez la iglesia cristiana clamando en el nombre de Jesús, esperando esa promesa que Jesús les había dicho, que acabamos de ver en Juan 14. Entonces, dice versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas era contado con ellos y tenía parte, ¿qué? En ese ministerio. Pero, y sabes, esto es algo bien triste. Tenía parte con los apóstoles y era parte del ministerio. Yo quiero decirte algo, el hecho de que seas parte de una iglesia o pertenezcas a un ministerio no significa que eres salvo. ¿Se oye fuerte eso, sí o no? Lo está diciendo Pedro en este sermón. Era contado con nosotros, anduvo con Jesús,
era parte de los 12, tenía un ministerio. ¿Cuál ministerio era? Pues el apostólico, estaba con ellos. ¿Se salvó? No. Muchas veces creemos que con eso ya la hicimos. Si ustedes piensan que por el hecho de yo ser pastor eso ya me tiene garantizado el cielo, no tiene nada que ver. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guarda mis mandamientos. ¿Saben por qué a veces peleamos un ministerio? ¿Por qué a veces nos estamos en algo queriendo? Digo, no sé qué era lo que pudo haber en el corazón de Judas, pero o cómo se ha de haber sentido Judas, pero tal vez Judas se sentía bien ser parte de los 12, decirle a los demás, ¿ya me vieron? ¿Qué tal si andaba como político ahí en los 12 allí? Dice, miren, ya ando acá con Jesús, ¿va? Pero ese deseo de ser parte de algo no lo hacía salvo, no había conocido al Maestro. Y a veces nosotros creemos que por envolvernos en algo ya por eso, pero no tiene nada que ver. Dice en el versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo murió Judas? ¿Han escuchado que siempre murió ahorcado? Entonces la pregunta es, ¿murió ahorcado o se reventó por la cabeza? Dice, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Imagínense esa escena de Judas. Digo, la verdad pasa que cuando uno va en la carretera y ve un perrito así recién atropellado, todo fresco así, es una escena que realmente se siente así muy, muy feo. ¿Se imaginan ver a una persona? Cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas quedaron expuestas. Entonces la pregunta es, ¿murió ahorcado o murió de cabeza? ya todos se me quedan viendo así como que, ¿y ahora qué? ¿Cómo? Murió del golpe en la cabeza. Pero entonces, ¿se ahorcó o no se ahorcó? ¿No? A ver, vamos a ver en otro evangelio qué es lo que nos dice Mateo 27:5. A ver, vamos a leer el Mateo 27:5. ¿Ya lo tienen? Vean lo que dice el 27:5. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Entonces, ¿qué? ¿Se ahorcó o no se ahorcó? ¿Se mató de la colgada o se mató del golpe? Ok, muy bien, sí, no sé qué me están diciendo, pero están en lo correcto, no los está. Lo que dice es que Judas fue y se ahorcó, pero todo parece indicar que la cuerda con la que se ahorcó no era lo suficientemente resistente o gruesa, o ya estaba pero lo que da a entender es que ya se había quitado la vida con la horca. Cuando él queda ahí ya muerto, la soga se revienta y todo parece indicar que se colgó como en un acantilado, en algo, y entonces él cae de cabeza, se revienta y es donde quedan expuestas todas sus vísceras. Así es. ¿Mande? Se rompe prácticamente en dos partes.
Eso es lo que la Escritura nos dice, que se ahorcó, y luego aquí Lucas nos explica que aún después de haberse ahorcado, esto fue lo que le aconteció. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y otro de los Salmos dice: tome otro su oficio. Nosotros aquí encontramos cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, inclusive desde el versículo 16, donde dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? De David acerca de Judas. David lo habló en los Salmos, y es donde David habla de cómo iba a ser de quién iba a ser este Judas. Pero lo que es interesante es darnos cuenta cómo toda la Escritura está inspirada por Dios. Toda la Escritura está inspirada por Dios, y nosotros debemos de darnos cuenta que tenemos en nuestras manos un libro de verdad bien increíble. Dice versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Escuchen esto, iban a escoger al otro apóstol. Para escoger al otro apóstol tenía que cumplir ciertos requisitos. Y vamos a verlo, versículo 22. Desde el 21 una vez más. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ahí habla de cómo entre esos 120 que estaban en el aposento, había hombres que estuvieron con ellos, que no fueron tomados dentro de los 12 apóstoles, pero eran discípulos y andaban con Jesús también en todos lados. Y también digamos que eran como amigos de Jesús, con los mismos apóstoles, porque dice ahí, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Así que, ¿qué características tenía que tener el siguiente persona que tenían que agarrar como apóstol? Que estuvo desde el principio viendo, desde que Jesús fue bautizado hasta el día que acababa de pasar, este día en el cual Jesús asciende a los cielos. Tenían que tomar a alguien que había sido testigo. Los apóstoles lo que iban a hacer era proclamar una verdad, y para proclamar una verdad se necesitaba alguien que fuera testigo de los hechos, de lo que se vivió. Lo que ellos querían es que no se... si de por sí la gente siempre está viendo la manera de decir que se dicen mentiras, esto y lo otro, entonces lo que ellos querían era gente que hubiera sido testigo y que dijera, no, yo lo vi, a mí nadie me lo platicó. Así que de entre de esos hombres dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Una de las partes más increíbles como cristianos es la resurrección de Cristo. Y uno de ellos dice, tiene que ser testigo con nosotros de su resurrección, desde que fue bautizado por Juan, los milagros que hizo, cómo murió, cómo resucita y cómo asciende a los cielos. Tenía que cumplir esos requisitos para escoger al siguiente apóstol. Y dice versículo 23 que había, de entre de esos 120 personas, había dos. Dice, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Así que dentro de esos 120 personas que están ahí esperando, orando en unanimidad,
Ellos dicen, ok, alguien más tiene que tomar el oficio. La palabra de Dios dice que alguien tiene que tomar el oficio de esta persona que traicionó. Entonces hay dos personas que cumplen esos requisitos. Entonces está Barsabás y está ¿quién más? Matías. Versículo 24. Y escuchen una vez más lo que hacen ellos. Y orando, una de las cosas que la iglesia ha dejado de hacer es orar cuando hay algo que no sabe qué hacer. Cuando no sabemos a quién poner en algún lugar, hemos dejado de orar y decimos, no, pues según lo que yo creo, según lo que yo pienso. Pero ellos no iban a tomar esa decisión a la ligera. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Quién es el que conoce los corazones? Dios. Tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y les echaron qué? Suertes. ¿Qué significa eso? Literalmente un volado. Un piedra, papel o tijera, así. En el Antiguo Testamento de alguna manera había alguna manera de pedirle a Dios que a través de echar suertes se pudiera decidir alguna cosa. Así como ahorita les decía de lo de María, esta es la última ocasión en la cual encontramos en la palabra de Dios que la manera de elección de algo fue a través de echar suertes. Esta es la última vez que encontramos esto. Echaron suertes y la suerte cayó sobre ¿quién? Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que ¿quién fue el que suplió a Judas? Matías. ¿Lo sabían? Muy bien, entonces aquí encontramos que uno de ellos traicionó, dejó a Jesús, y tuvo una muerte realmente muy, pues no fue nada agradable, ¿verdad? Sobre todo la parte final de cómo terminó, cómo quedó. Pero uno de ellos tomó su parte y fue Matías, y dice que fue contado con los 11 apóstoles. Por lo tanto, vuelven a juntarse los 12 apóstoles, porque era un propósito de Dios que fueran 12 las personas que estuvieran al frente. Cuando ustedes lleguen al libro de, ya lo vimos, ¿va? El libro de Apocalipsis. Menciona algo sobre los 12 apóstoles. Ahí había algo. ¿Qué era? ¿Alguien lo recuerda algo? No, bueno, las 12 tribus de Israel es algo diferente que está en el Antiguo Testamento, pero de los 12 apóstoles mencionaba algo el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿No lo recuerdan? Algo va a acontecer ahí que donde van a estar los 12 apóstoles. 12 tronos. ¿Serán 12 tronos? 12 puertas. Muy bien, creo que ya le atinaron, pero se los dejo de tarea. ¿Son los 12 tronos o las 12 puertas que menciona? Pero ahí lo van a checar ustedes ahí en el libro de Apocalipsis, y por eso tenían que volverse a ser 12 apóstoles, ¿verdad? Pero es algo bien interesante. Entonces, como se darán cuenta, hoy vimos toda la introducción al capítulo que viene, y es uno de los capítulos más emocionantes de la iglesia primitiva. La venida del Espíritu Santo. Hace una aparición el Espíritu Santo espectacular. La venida del Hijo de Dios fue en un pesebre. El Hijo de Dios descendió del cielo allá en un pesebre, de una manera muy discreta. Vino como siervo, pero la presencia del Espíritu Santo hace una presentación increíble en la iglesia. Un viento recio, fuego y wow, algo increíble que lo vamos a ver la próxima semana. Así que no te pierdas la próxima semana por el mismo horario y mismo canal. ¿Cómo es que hace su presentación el Espíritu Santo a la iglesia? Y Jesús hizo la promesa: yo voy a ir al Padre, voy a rogar, vendrá el Espíritu de verdad
y estará por siempre morando en ustedes. Pero no solamente el Espíritu Santo. ¿Quién más dijo en ese juego de palabras? El Padre, yo, iban a estar dentro de nosotros. ¿No les emociona eso? ¿Y no les asombra? Es de verdad increíble el privilegio que tenemos de conocer al Espíritu de verdad y de conocer al Hijo y por lo tanto de conocer al Padre. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.